Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la vida de Chuck, la más reciente película de Mike Flanagan que se acaba de estrenar. Una película muy interesante por diferentes razones, pero antes de hablar de la película, como siempre, vamos a hablar del director. Y en este caso, la película está escrita y dirigida por Mike Flanagan, basada en una historia corta de Stephen King. Y es bastante curioso porque, Mike Flanagan, obviamente director de películas como Doctor Sueño, pero también creo que es más conocido por las series que hizo para Netflix: La Maldición de Hill House, La Maldición de Bill Minor, Misa de Medianoche y por supuesto la última, la de La Caída de la Casa Usher. Entonces es un director un poco más conocido por lo que ha hecho en terror principalmente, y obviamente, como ya lo dije, esta es una película que también está basada en un cuento corto de Stephen King. Entonces, cosas muy curiosas cuando hablamos de la combinación Mike Flanagan con Stephen King. Creo que lo último que se nos venía a la mente a prácticamente todo el mundo sería una peli dramática, una peli como lo que termina siendo realmente la vida de Chuck. Y también un poco se nos olvida de que, o bueno, por lo menos a mí se me olvida que Stephen King también escribe drama y ha escrito dramas bastante potentes, como son Stand By Me, como lo es Green Mile y Shawshank Redemption, si mal no me acuerdo. Entonces, pues de nuevo, ningunos desconocidos en este tipo de cosas, pero simplemente es impresionante porque cuando se anunció este proyecto, creo que por lo menos yo, es eso, lo último que me imaginaba es que fuera drama. Pensaba que iba a ser principalmente terror, y fue cuando tanto vi el póster como cuando vi el primer tráiler que dije, ok, esta película se ve interesante. Y me recordó mucho, y tenía muchos tintes en cuanto al tráiler, de que me recordaban a La vida secreta de Walter Mitty, película dirigida por Ben Stiller, y que es una película que a mí en lo personal también me fascina, aunque lleva mucho que no la he visto. Entonces tengo un muy buen recuerdo de esa película, y es una película que me marcó en un momento específico de mi vida. Con todo esto, pues la verdad es que sí tenía un poco de varias expectativas, aparte de que todo el mundo que ha visto la película de la vida de Chuck ha hablado maravillas de la misma. Entonces obviamente tenía expectativas bastante alzadas de lo cual podía esperar de esta película. Y al final, ¿lo consigue? ¿No lo consigue? Pues vamos a hablar un poco de eso, porque primero, ¿de qué se trata la película? ¿De qué nos va a hablar la vida de Chuck? Como su título lo dice, la historia nos va a contar sobre la vida de Charles Krantz. No voy a decir mucho de qué quién es esta persona, porque lo vamos a descubrir principalmente en la película, pero es interesante porque la película tiene una estructura narrativa de 3 actos, como todas las películas, pero la película te lo dice verbalmente: el primer acto, el segundo acto y el tercer acto, pero en este caso está contado de manera al revés, siendo que empezamos a ver la película con el tercer acto y terminamos a ver con los orígenes de Chuck, por así decirlo, en donde el tercer acto no solamente estamos hablando del final de la vida de Chuck, sino que en general del fin del mundo. Por lo tanto, es la parte de la película más filosófica, muy interesante, porque ni siquiera se centra principalmente en el personaje de Chuck, sino en otros personajes de este mundo, y un poco el cómo la sociedad se comporta cuando pues el mundo se está yendo al carajo de poco en poco. Pero no quiero contar mucho de qué es lo que vamos a ver en cada uno de los fragmentos, porque en general lo que la película va a hacer es que tiene un argumento bastante sencillo. O sea, no te va a molestar, no se va ni siquiera a preocupar con tener como que tramas muy elaboradas, en el sentido de que es mucho más sencillo todo esto. Son fragmentos de la vida de Chuck que han significado mucho en su propio desarrollo. Por lo tanto, el hablar un poco más allá de la sinopsis, por así decirlo, me parece un spoiler bastante grande, y me parece que la película merece ser vista sabiendo lo mismo que te enseñan los trailers, que es básicamente nada. Pero sí tengo que advertir una cosa: si lo que quieres ver es una película de Tom Hiddleston aparece muy poco en la misma película. De hecho, varios personajes, a pesar de que tenemos como personaje principal a Chuck, muchos de los actores aparecen realmente poco en la película. Por lo tanto, también es una estructura bastante interesante. Obviamente tenemos 3 historias diferentes que por sí solas se sostienen, pero que al mismo tiempo te están contando una gran historia por detrás. O sea, la vida de Chuck de nuevo, pero que cada una de estas es puede ser por sí solo un cortito que funciona bastante bien, y que funciona mejor
este experimento de contarte la historia de reversa para no ser tan lineal y al mismo tiempo contarte muchas cosas lineal, porque la primera parte de la historia te va a revelar muchos elementos que obviamente a lo largo de la película vas a ir descubriendo, muchos enigmas que vas a ir teniendo. Aún así la película contiene un poco de realismo mágico, tiene un poco de... Inclusive aquí se nota también que viene de estas dos grandes mentes del terror, en donde también va a tener pequeños toques de terror en diferentes momentos de la misma película, sin llegar a dar realmente miedo, pero se nota que tienen estos elementos de que le añaden mucho más saborcito a la película. En general, tengo que decir una cosa en un ámbito personal, y es que la película no es exactamente lo que yo me esperaba. O sea, sí es exactamente lo que yo esperaba, en el sentido de es una película tipo La vida secreta de Walter Mitty, pero al mismo tiempo no es una peli tan reflexiva, no es una peli tan profunda en ese sentido. ¿Por qué? Porque no es una peli que invite al espectador a tener una reflexión final conforme la película va avanzando, sino que lo que te consigue la película es tener un final bastante más masticado. O sea, el director escritor Mike Flanagan no te llevan a que tú te llegues a una conclusión por sí solo, sino que ellos te dicen lo que tienes que estar pensando, o sea, la conclusión a la que tienes que haber llegado viendo esta película. Y es algo que en lo personal no me gusta, porque en lo personal me gusta más cuando no tratas a tus espectadores tan como tontos. Esto no significa que sea una peli mala, no quiero que se entienda que estoy diciendo que le había dicho que es mala, porque no me parece mala. Sí me parece que tiene varios elementos que no funcionan en la misma, como por ejemplo este sentimentalismo barato, como para intentar conseguir la lágrima fácil en el espectador, que lo va a conseguir en más de una persona, pero que en lo general a mí no me terminó de convencer. Como que mientras la estaba viendo estaba pensando, estás intentando que conecte con estos personajes de esta manera muy sencilla, muy barata, y a veces funciona y a veces no funciona. Y en general siento que es una peli que es muy manipuladora con sus espectadores. Entonces es algo que como que no me deja disfrutarla del todo, aunque sí es una peli que me terminó encantando. Sé que suena paradójico, sé que sueno que me estoy contradiciendo en más de un sentido, pero es que en general la película me dejó con esa sensación, una sensación de me gustó, pero no puedo pasar de largo, o sea, no puedo omitir todas las cosas malas que hace la película, y que para mi punto de vista las cosas que hace mal son igual de equiparables de las cosas que hace bien. No es que una cosa opaque a la otra, no es que una cosa sea mejor que la otra, simplemente es una peli que al final me deja con este sentimiento de es una peli que necesitaba ver en un momento específico de mi vida, como lo es ahorita que estoy haciendo este video, pero al mismo tiempo es una peli que o sea, como que llega en un ámbito personal, pero que en un ámbito técnico, en un ámbito profesional, no puedo pasar tan de largo, y menos con esta genialidad inflada que se le ha dado a la película, porque en general es una peli cursi, en general es una peli, ya lo dije, que busca la lágrima fácil en el espectador, y que independientemente si lo consigue, independientemente si es cursi o no, tiene otros elementos que la película funcionan. Las actuaciones son bastante buenas, aún teniendo personajes y varios actores que aparecen muy pero muy poco en cada parte de la película, hace que cada uno de estos actores se luzca por completo, desde Tom Hiddleston, que tiene que ser el personaje principal, hasta personajes más secundarios como el de Karen Gillan, o como el de los maestros en la parte más infantil de Chuck, de estos compañeros de clase, estas personas que aparecen de momento y en un momento puntual de la historia. Como que esta es la magia que logra la película, que cada uno de estos actores, que cada uno de estos personajes se luzca por completo, y en lo general es algo que me terminó gustando de la peli. Tiene una de las escenas que para mí es muy sencilla, muy sencilla, pero posiblemente es de mis escenas favoritas de este año. Al ser muy sencilla, trata todos los elementos de manera perfecta, como que está muy bien manejada, muy bien dirigida, y es una escena que me encantó, y sin decir mucho, lo único que voy a decir es que es una escena como que involucra una batería, una calle y un baile, y a mí me encantó, simplemente me encantó. Es curioso que mis momentos favoritos de este año de momento sean momentos musicales en una película, como lo puede ser esta escena en donde se conecta pasado, presente y futuro en Sinners, y esta escena en la vida de Chuck. Al ver los trailers, lo primero que vi, como ya lo dije, lo primero que sentí fue compararla con La vida secreta de Walter Mitty, y al final no siento que haga lo mismo que Walter Mitty, porque Walter Mitty se invita a una reflexión un poco más profunda por parte del espectador, no dejando que la película te diga exactamente cómo te tienes que sentir, qué conclusión tienes que llegar cuando ves la película, pero sin duda alguna te deja con este sentimiento
completo al ver la película. Como que al final son películas feel good movie, pero con diferentes maneras de tratar a tu espectador. En ese sentido creo que es un poco más parecido a lo que hace En búsqueda de la felicidad, en donde es un poco más eso, el que la película te dice cómo te tienes que sentir, la película te dice qué es lo que están diciendo los protagonistas, que tienen estos, por ejemplo, tienen estos narradores que a mí me parecen molestos, que es como no te dejan que a ti como espectador llegues a las conclusiones obvias que la película te plantea. No es como que no puedas entender, o sea, entiendo perfectamente que utilicen al narrador para contarte, este es Pedro. Pedro es un maestro de primaria que ha vivido toda su vida de manera infeliz, shalala, shalala, shalala. Como que esas introducciones entiendo que necesitas un espectador, pero de ahí en fuera que de repente haya momentos en donde diga, Pedro no sabía cómo comportarse o no sabía cómo contestar esta pregunta porque era mucho más profunda y le causaba gran complejidad en su mente, y es como, lo puedo entender si no lo dices explícitamente. Y a pesar de que, por ejemplo, yo ame a Nick Offerman y escucharlo siempre es un deleite para mí, en lo personal no me gusta es eso, cuando utilizas al narrador como para decir los sentimientos, para decir las acciones que están haciendo tus personajes, en vez de que tus personajes, en vez de que tus actores puedan transmitir esto, que los actores lo transmiten, que es lo peor. Entonces no solamente lo estás viendo, sino que te lo están diciendo. Hace no mucho vi el video de la Filmoteca Maldita de este efecto de la doble pantalla, ¿no? Que te tiene que contar cosas por si no estás viendo la película, pero para que no te pierdas ningún elemento de la misma. Entonces no me gusta que utilicen este tipo de elementos como por si estás distraído y no estás prestando atención, aquí están elementos para que no te pierdas lo que estás viendo. Está bien que no estés prestando atención en pantalla porque aún así te voy a decir lo que está ocurriendo, ¿no? Como que lo importante que tiene que llegarte a ti, y es como, en lo personal no me gusta cuando se utiliza ese tipo de elementos en películas actuales. Pero en general, ¿la vida de Chuck es una mala película? No. De nuevo, no quiero decir eso. Es una buena película. Es una feel good movie que te llega al final. Al principio la película no me gustaba mucho qué es lo que estaba haciendo, porque es como que de nuevo está utilizando palabras rimbombantes, como está interesando hacer cosas como para que parezca más profunda de lo que de verdad es, y todo este tipo de elementos que a mí no me estaban gustando. Pero conforme va avanzando la película, la peli me va ganando, y cuando empiezan a correr los créditos yo estoy con una sonrisa de oreja a oreja, porque la película es, de nuevo, en lo que en inglés se conocería como wholesome, o sea, como que es un abrazo al corazón, como que es una película cálida, como que es una película, es eso, acogedora, y es exactamente eso, es una película bonita, es una película maravillosa, es una película muy interesante, pero que de nuevo, no es la mejor película de este año, ni mucho menos, no es la película ni siquiera la más profunda que podríamos tener este año, no es la mejor película que mucha gente nos ha querido vender, y me duele un poco no tener con esto, no ver la mejor película del año según varios críticos, porque para mí no lo es. Yo no pude encontrar esa grandeza en la vida de Chuck que muchas personas sí encontraron, pero eso no significa que la peli no sea mala, eso no significa que la peli sea disfrutable, porque lo es. Tal vez es un poco más este cinismo a la hora de ver las pelis, a la hora de cachar como que sé lo que estás intentando hacer tú como escritor, como director, que ya no es tan fácil de engañar cuando has visto como que este elemento funcionar en 1001 películas. Entonces, por lo menos hacia mí es eso, pero sí es buena, sí es divertida, sí es bonita, sí es un abrazo al corazón, y tiene una de mis escenas favoritas del año. Tampoco quiero decir mucho de la película porque no quiero spoilear, quiero que lo vean en carne propia. No es una peli que siento que sea indispensable que se vea en cines, pueden esperar un poco a que salga en formatos caseros, a que salga en streaming y ese tipo de cosas. No siento que sea un evento que se tenga que ver en el cine, y eso es simplemente mi opinión. Pero si tú ya viste La vida de Chuck, coméntame qué te pareció en los comentarios. Tal vez estoy equivocado, tal vez tú viste una mejor película que yo, no lo sé. Sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel. Adiós.